Muy bien, seguimos informando aquí en la segunda edición de TV Prensa y ha llegado el momento de hablar de cultura, de empaparnos en cultura, porque aquí en Tucumán tenemos muchísima. Exactamente, estamos en la Semana de la Cultura en honor a Ricardo Rojas y es por ese motivo que Constanza Daer ha preparado el siguiente informe. Cada 29 de julio se celebra el Día Nacional de la Cultura en honor al tucumano Ricardo Rojas. Este ensayista, poeta y periodista fue clave en la promoción de la identidad cultural argentina. Por eso, hablamos con diferentes referentes culturales para que nos cuenten cómo su disciplina influye en la cultura tucumana. ¿Qué es la cultura? Bueno, es muy importante tener en cuenta que la condición humana tiene como una cuestión profundamente inmanente la producción de cultura. Eso existe desde que el ser humano está como especie sobre la Tierra. Ahora, lo que tenemos que separar es la cultura como un fenómeno general que está condicionado por el hábitus, como dice Bourdieu, y que determina cualidades perceptivas que los seres humanos tenemos según la condición en la que vivimos. Lo abordamos como una tragedia y lleno de melancolía. Son percepciones completamente distintas y son producciones culturales, son maneras, intuiciones del mundo que están muy vinculadas a la cultura y generan cultura. Como vemos, muy distintas, pero a su vez tenemos que separar las artes. Y lo curioso de todas las artes, que van desde la literatura hasta la música, la pintura, las artes visuales en general, etcétera, etcétera, y darnos cuenta de que estuvieron primero que la ciencia, que la religión, que la filosofía, que el ser humano en el fondo de una cueva pintaba. Me gusta pensar la cultura, o que la cultura es todo lo que hacemos con sentido colectivo. Y entre este hacer y este sentido colectivo se abren múltiples universos no solamente culturales, sino también de expresiones culturales, sino también de encuentros y desencuentros. Creo que la cultura son las normas, las costumbres, las tradiciones, las expresiones artísticas que dan una cohesión, una identidad a una sociedad. La manifestación de la cultura está en las artes, por ejemplo, en la religión, en la política, en la economía. La cultura se manifiesta en todo esto. Y en definitiva, la cultura es lo que nos da una cohesión. Esto es cultura, lo que estamos haciendo en este momento es cultura. O es un hecho cultural, una manifestación. En lo que a mí me toca está el teatro. Me gusta pensar en la cultura como una herencia histórica, social. Pero cuando pensamos en la cultura como una herencia social y cultural, pensamos quizás que la cultura es estática, porque hablamos de herencia, y no es así. O sea, a partir de esa herencia, la cultura nunca es estática, siempre está en movimiento y está en cambio. Y hoy, sobre todo, con las grandes innovaciones tecnológicas que tenemos, la globalización o a partir de ella, la cultura habla de un multiverso a través del cual se manifiesta mucho más dinámica. Pero siempre creo que el factor de base de la cultura es la historicidad. ¿Cómo ves la comunicación reflejada en los tucumanos particularmente? Bueno, justamente tratando todos de que la comunicación sea visto en el marco de una cultura, no la comunicación sola, mucho menos los medios de comunicación, ni sus plataformas, ni sus convergencias, las redes que todos sabemos hoy ya son una realidad pero cotidiana, ¿no es cierto? Sino siempre relacionar a la comunicación con la cultura. Todas nuestras expresiones, más aún la comunicación, está imbuida de encuentros y desencuentros. Y esto nos hace pensar que más allá de nuestras expresiones, de nuestros decires, de nuestros haceres, la cultura es
una práctica social y que como toda práctica social tiene sus luminarias y tiene sus opacidades. Esto es lo que nos hace ver no únicamente a la comunicación, sino también a la cultura como vida en movimiento. ¿Cómo ves reflejado el teatro en la cultura tucumana? Bueno, el teatro en la cultura tucumana en este momento está atravesando un momento bien complicado, bien difícil, sobre todo en el replanteo de lo que serían los mecanismos de producción. No era necesario llegar a la Bienal de Venecia para encontrarnos un montón de artistas de excelente nivel que tiene Tucumán, que salen de Tucumán, que promueve Tucumán y que genera la educación pública y gratuita. El área de letras tiene que ver con muchos ámbitos, ¿no? La poesía, dentro de la literatura, el teatro, la narración. Y tiene mucha cercanía con esto de qué es la cultura, porque me gusta también pensarla como una visión de mundo. Una visión de mundo que la cultura interpreta. La cultura interpreta al hombre en esas prácticas sociales que realiza. El hombre interpreta todo eso, aprende y se va constituyendo la cultura de comunidades determinadas. ¿Cuál es el rol que tiene hoy el ente de cultura? Nuestro rol es bastante amplio y nuestra estructura así lo refleja. Nosotros en general tratamos de promover de toda la actividad cultural de la provincia, estar atentos sobre todo a su rasgo identitario en términos amplios de alcance territorial y tratando de mantener nuestros valores, nuestra historia, nuestro patrimonio tangible e intangible, y también estar atentos a todas las nuevas manifestaciones, ¿no? Nuestros valores emergentes y todas sus diferentes dinámicas.